Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Let's pray. Oremos. Thank you for your word, Gracias por tu palabra. because your word brings life, Porque God. tu palabra trae vida, Señor. May your word impact Que tu palabra impacte and touch hearts here y today. toque corazones aquí hoy. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. You may be seated. Se pueden sentar. I decided to talk about a specific character today. Decidí hablar sobre un carácter específico hoy. And probably based on the scripture, you thought I'm going to talk about Ruth. Y probablemente basado en la escritura pensaban que yo iba a hablar sobre Ruth. But I want to talk about Boaz Pero today. yo quiero hablar de Boaz hoy. And in this scripture Y en esta escritura that we just read, que acabamos de leer, in chapter 3, it reads a divine love story. en el capítulo 3 nos da una historia de amor divina. If you haven't read the chapter 3 of Ruth, Si no has leído el capítulo 3 de Ruth, I encourage you yo le to read it. animo que lo lea. It's literally a sword popper. Es literalmente una novela. Naomi Naomi becomes the brave matchmaker, se convierte en la casamentera valiente, giving Ruth detailed instructions dándole a Ruth instrucciones detalladas in what to wear, en qué ponerse, where to go, a dónde ir what to say. y qué decir. And Ruth obeys. Y Ruth obedece. Don't we have some parents like that? ¿No tenemos algunos padres así? And you can't wear that. No te puedes poner eso. Not if you're going to go see who I think you're going to go see. No si vas a ir a ver quién yo creo que tú vas a ir a ver. But in verse 9, Pero en el versículo 9, she's laying everything on the line. ella está arriesgando todo. She's not just asking Boaz Ella no simplemente le está preguntando a Boaz to marry her. que se case con ella. She's asking to be redeemed. Ella está pidiendo ser redimida. See, the word redeemed La palabra redimir repeats se repite in this chapter. en este capítulo. It's not a religious word. No es una palabra religiosa. It's deeply personal. Es profundamente It personal. means three things. Y quiere decir tres cosas. It means to be rescued. Quiere decir ser rescatada. It means to be restored. Quiere decir ser restaurada. It means to be covered. Quiere decir ser cubierta. I want to ask you today, Yo le quiero preguntar hoy, what part of your life ¿qué parte de su vida is crying out está clamando for redemption? por redención? Is it the marriage that looks okay from the outside, ¿Es el matrimonio que se ve que está bien por afuera, but quietly is breaking in the inside? pero calladito se está quebrando por dentro? Is it the hidden anxiety ¿Es la ansiedad escondida that's suffocating your peace que of sofoca mind? su paz en su mente? Or is it a spiritual dryness ¿O es una escasez that espiritual makes worship feel just like a regular routine? que hace que la adoración se sienta como rutina ordinaria? But see, this is why Boaz's story Por eso es que la historia de Boaz matters. es importante. It's not just about romance. No es simplemente un romance. It's about how God Se trata de cómo el Señor works trabaja through ordinary people por medio de personas ordinarias just because they are faithful simplemente porque son fiel in the real pain that they carry. en el dolor real que ellos llevan. House of Praise and Worship. Casa de adoración y alabanza. This is the year Este es el año that our pastor que nuestro pastor keeps saying to us, nos sigue the diciendo year of God's resolution. el año de la resolución del Señor. God is resolving El Señor está resolviendo what was left hanging, lo que se quedó a mitad, healing sanando what was wounded, lo que fue herido and restoring what feels lost. y restaurando lo que se siente perdido. That is the year of God's resolution for Ese this house. es el año de la resolución del Señor para esta casa. See, God is not going to do it from the distance. El Señor no lo va a hacer a la distancia, a lo lejos. He is going to do it through you. Él lo va a hacer por medio de He is usted. going to do it around you. Él lo va a hacer alrededor de ti. And He is going to do it Y Él lo va a hacer in spite of what's behind you. a pesar de lo que está Amen. detrás de ti. Let me first speak from my own experience. Primero voy a hablar de mi propia experiencia. As a pastor, Como pastora, as a mother, como madre, as a woman, como mujer. there have been moments where I felt empty like Naomi, Han habido momentos donde yo me he sentido vacía como Noemí. unseen like Ruth, Invisible como Ruth. and unsure Insegura
like the man who walked away from the responsibility. como el hombre que siguió caminando de su responsabilidad. But even in those moments, Pero aún en esos momentos, God was working faithfully el Señor estaba trabajando fielmente, silently, en silencio and powerfully. y poderosamente. See, if you don't know about the story of Ruth, Si no conoces de la historia de Ruth, Naomi Noemí was the mother-in-law of Ruth. era la cuñada de Ruth, la suegra de Ruth. Naomi lost her husband, Noemí había perdido a su esposo and following after that, y después de eso lost her two only sons, perdió sus dos únicos hijos, leaving Ruth dejando a Ruth and a daughter-in-law y otra cuñada a widow. o una viuda. So I just want to make sure that everyone understands the story of Ruth. Quiero que todos entiendan la historia de Ruth, See, but today I'm going to talk about Boaz. pero hoy quiero hablar de Boaz. See, Boaz was a man of character. Boaz era un hombre de carácter. He was a landowner, Él era un dueño de terrenos, a leader, un líder, but more importantly, pero más he was importante, a man él era un hombre of quiet and faithful obedience. de obediencia, de silencio, pero fiel. What makes this story even more stand out, Lo que hace resaltar esta historia aún más, that when Boaz, the time that Boaz lived, que en los tiempos que vivía Boaz, the Bible says it was in the time of the judges. la palabra dice que era en los tiempos de los jueces. And the Bible Y la says palabra dice that everyone did what was right in their own eyes during that time. que todos hacían lo que era recto en sus propios ojos durante esos tiempos. Sounds familiar? Suena familiar. We're living in chaotic times. Estamos viviendo momentos caóticos. Morality La moral is fading. desvanece, Truth la verdad is optional. es opcional, Faithfulness fidelidad is rare. es rara. But Boaz Pero Boaz stood firm se paró firme, even during those crazy and chaotic times. aún en esos momentos locos. Now, he wasn't perfect, Ahora no era perfecto, but guess what? pero ¿sabes qué? He was consistent. Él era consistente. What consistent brings to us. Lo que nos trae la consistencia. He lived out his faith Él vivió su fe in his field, en su área, In su his terreno, business. en su negocio, and he knew how to treat y people. sabía cómo tratar a las personas. So now I ask my young people, Ahora le pregunto a los jóvenes, your field su terreno might be your school quizás sea su escuela or your social circle. o sus círculos sociales. Are you going to be standing in faith ¿Te vas a parar en tu fe in the middle of that? en el medio de eso? To my families and my parents in this house, A las familias y los padres en esta casa. are you leading your homes ¿Está siendo líderes de su hogar with love con amor and consistency? y consistencia? Or are you just trying to survive the chaos? ¿O simplemente estás tratando de sobrevivir el caos? And to my seasoned, Y para aquellos que son sazonados, los sazonados, listen carefully, my seasoned. escuchen bien aquellos que son sazonados. Your wisdom Su sabiduría is still needed es necesitado in the field. en el terreno. God is not El done Señor with you. no ha terminado contigo. Amen. Faithfulness isn't about being loud. La fidelidad no se trata de hablar en voz alta, It's about being steady. se trata de ser consistente. Listen carefully. It's about showing up Se trata de llegar when others quit. cuando otros se rinden. And isn't exactly what God needs? It's obeying when Es- it's hard. Obedecer cuando es difícil. It's loving Es amando when it's not returned. cuando no te lo Pastor Dana. devuelven. That's faithfulness. Eso es fidelidad. Boaz was faithful Boaz fue fiel when it wasn't trendy youth. cuando no era algo A la moda. de moda. He lived a quiet strength, Él vivió una fuerza callada and it was exactly what God needed to bring forth redemption. y era precisamente lo que el Señor necesitaba para traer la Are redención. you still with me, church? ¿Están conmigo, iglesia? Are you going to choose
to be a blessing in this house. ¿Vas a escoger ser una bendición en esta casa? In verse 9, En versículo 9, Ruth asks Boaz Ruth le pide a Boaz to spread the corner of your garment over me. que extienda el borde de su capa sobre ella. It was more than a marriage proposal. Era más que una propuesta de matrimonio. It was a cry Era un clamor for redemption, para redención, for protection, para protección, for identity. por identidad. He didn't say no. Él right no away, dijo que no. but he chose to bless her. Él escogió a bendecirla a ella. He chose Él escogió to act. a actuar. He didn't ignore the need. Él no ignoró su He necesidad. didn't wait for someone else. Él no esperó que llegara otra persona. Stepped into the mess Él entró al reguero and brought y redemption. trajo redención. So I ask you, church, Ahora le pregunto, iglesia, who is God calling you to bless? ¿quién es que el Señor te está llamando que bendigas? Maybe there's someone in your family Quizás hay alguien en su familia who's hurting, que está herido, a coworker o un compañero de trabajo who feels isolated, que se siente aislado, a young person in church un joven en la iglesia who needs encouragement. que necesita ser animado. Are you noticing those sufferings silently around you? Estás notando de aquellos que están sufriendo en silencio a su alrededor. I have a favorite saying. Yo tengo un dicho favorito. Read the room. Lee al cuarto. Don't just look. No simplemente mires, See. ve. Are you bringing Christ's love into your home? ¿Estás trayendo el amor de Cristo en su hogar? Or are you just coexisting ¿O simplemente estás viviendo in survival mode? en el modo de sobrevivir? Redemption often doesn't look like a miracle. Muchas veces la redención no se parece como un milagro. It looks like a person Se parece como una persona showing up llegando and saying, y diciendo, here I am. aquí estoy, I got you. yo te tengo. We always wait for the big moments, Siempre esperamos los momentos grandes, the trumpets, las trompetas, the confetti. los papeles de celebración. And God is just saying, Y el Señor simplemente está diciendo, with a simple here I am, con un simple M aquí, that's what He wants. eso es lo que espera. Sometimes we wait for the big calling, A veces esperamos el llamado grande, but God is asking pero el Señor está pidiendo, us to be faithful nos está pidiendo que seamos fiel in the small things. en las cosas pequeñas. See, there was another man, Hubo otro hombre. because now this is the tricky part. Are you going to stay faithful? Esta es la cosa, vas a mantenerte fiel. There was another man who had the right to redeem Ruth. Había otro hombre que tenía el derecho a redimir a Ruth. I was telling the pastors and the leaders in pastor's office Le estaba diciendo a los líderes en la oficina del pastor, as I was studying mientras estaba estudiando the story of Boaz. esta historia de Boaz. I told them Boaz didn't have to. Boaz no lo tenía que hacer. He wasn't required. Él no tenía ese requisito. And you may look at me like, what do you mean? Y quizás me mire como que, ¿qué quieres decir? Because by the customs in that time, Porque las costumbres en esos tiempos, when a widow cuando una viuda became a widow, fue viuda, it had to go. There was a process. hubo un proceso. It had to go to the first candidate. Tenía que ir al primer candidato. Boaz was not the first candidate. Boaz no era el primer candidato. But guess what? Pero ¿sabes qué? When that other man Cuando ese otro hombre decided, decidió, made the decision hizo la decisión to walk away, a seguir caminando, you know why he walked away? ¿sabes por qué él siguió caminando? Because he knew Porque él sabía that saying yes que diciendo que sí to Ruth a Ruth was going to cost him. le iba a costar algo. And he didn't want to pay that cost. Y él no quería pagar ese precio. He liked the idea of helping, Le gustaba la idea de ayudar, but not the weight of it. pero no el peso. How often do we do the same? ¿Cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? God calls us to serve, Pastor Dana, El Señor nos llama a servir, but we say, pero decimos, I'm too busy right estoy now, muy Pastor Dana. ocupada ahora, pastora. Maybe next time. Quizás la próxima vez. God calls us to forgive, El Señor nos llama a perdonar, but we say, pero decimos, not after what he did no, to me. después de lo que me hizo, Are you crazy? estás loco. God calls us to give, El Señor nos llama a dar, Pastor Sandra, but we say, pero decimos, maybe the next paycheck. el próximo cheque.
And the next page, maybe the next page. Y el próximo cheque llega y el próximo cheque. Boaz didn't walk away. Boaz no siguió caminando. He said yes. Él dijo que sí. That yes. Y ese sí, That yes from Boaz ese sí de Boaz changed everything. cambió todo. What if your yes ¿Qué pasa si su sí is the beginning es el principio of something else? de otra cosa, Of a breakthrough. de algo What if rompiéndose? your yes ¿Qué pasa si su is sí the only thing es la única that cosa is hindering you que te está from parando obtaining your de obtener promise? tu promesa? What about if your ¿Qué yes pasa si su is sí not allowing you no te to permite get to your miracle? alcanzar su milagro? Praise God. Gloria a Dios. See, this is the part that always gets me in the story of Esta es Ruth. la parte que siempre me resalta en la historia de Ruth. Boaz and Ruth Boaz y Ruth had a son tuvieron un hijo named Obed. llamado Obed. And Obed Obed had a son tuvo un hijo named Jesse. llamado Jesse. And then Jesse, Isaín. and then Jesse Isaín had a son tuvo un hijo named David. llamado David. Who we know of King David. Y conocemos al rey David. And as we know the history, Y como conocemos la if you don't know, historia, that's okay, I'll tell you right y now. si no lo sabes está bien, yo se lo digo ahora. From David De David came Jesus. llegó Jesús. What a power of that. ¿Qué poder en eso? A Moabite widow. Una viuda moabita, I'm going to explain to you why a le Moabite widow. voy a explicar por qué. See, the Moabites Los moabitas were known fueron conocidos to always be in conflict with the Israelites. a siempre tener conflicto con los israelitas. And on top of that, Y además de eso, they served another God. ellos le servían a otro Dios. To be exactly the God of Chemosh. Para ser preciso, Pastor, el Dios de Chemosh. I look at Dr. Cruz because he'll correct me if I'm wrong. Yo miro al doctor Cruz porque me corrige si estoy mal. That's the God they served. Ese era el Dios que ellos So, servían. from a Moabite widow, De una viuda moabita, Ruth, and the son of Rahab, y el hijo de Rahab, a former prostitute, quien antes era prostituta, that was Boaz. ese era Boaz. That's where he came from. De ahí llegó. Do you see what I'm talking ¿Ves lo about? que estoy hablando? I don't know house of praise and worship if you understand what I'm talking Yo no about. sé casa de oración y alabanza si saben lo que estoy hablando. Two unlikely people Dos personas improbables became part of the redemption. se unieron en parte de la redención, The story of the la world. historia del mundo. And when Y Obed cuando Obed was born, nació, the people didn't say el pueblo no dijo, Ruth had a son. Ruth tuvo un hijo. This is another thing. Esto es otra They cosa. said, Ellos dijeron, Naomi has a son. Noemi tiene un hijo. But wait, Naomi was the mother-in-law. Pero ella era la suegra. Naomi was the mother-in-law. No, Noemi era la suegra. How they didn't say Ruth? ¿Cómo que no had a dijeron son? que Ruth tuvo un hijo? They said Naomi had a son. Dijeron, Noemí tuvo un hijo. See, because remember, Naomi lost her husband, Porque recuerda que Noemí perdió a su esposo. then lost the two sons. Luego perdió a sus dos One of those hijos. sons was the husband of Ruth. Uno de esos hijos era el esposo de Ruth. And I told you by customs, right? Y yo le dije que por costumbre, Jewish custom, and I got to tell you this. costumbre judía, y les tengo que decir It esto. says, not only, No solamente see, and God did this to protect the widows el at Señor that time. hizo esto para proteger a las viudas I'm en talking esos about that tiempos. time. En esos tiempos. Not only when that widow is remarried No solamente cuando esa viuda se casa de nuevo and has the first child, y tiene su primer hijo, that first child does not belong to the husband that she just remarried. ese hijo no le pertenece al esposo con quien se acaba It de casar. belongs to the husband that passed away. Le pertenece al esposo que pasó. Why do I say this? Why do we ¿Por say qué this, digo Pastor esto? Carla? ¿Por qué digo esto? Because Pastor I needed Carla? to study Porque yo tenía que and estudiar understand y entender why the word says, and Naomi had a son. por qué la palabra dice que Noemí tuvo un hijo. Because it says God restored Porque el Señor restauró not just Ruth's future, no solamente el futuro de Ruth, but he also restored pero también restauró Naomi's past. el pasado de hallelujah. Noemí. That's the power of God's redemption. Ese es el poder de la redención del Señor. He heals backwards
backwards Él sana atrás and forward. y para el frente. I don't know if you understand them Yo no in sé si church. entiendes, I iglesia. don't know if you understand them in church. Yo no sé si me entienden, iglesia. The young person in this room El joven en este lugar maybe feel overwhelmed. que si se siente There may be a seasoned person quebrantado, in this room una persona sazonada en este who lugar, wonder if their past time they served. que si se pregunta si ha pasado el tiempo Maybe de there's a servir. parent in this room Quizás un padre en este lugar that's trying to hold it all que lo está together. tratando de aguantar todo. But to the one who walks in Pero aquel que entra the house of the Lord en la casa del Señor and says yes to the Lord, y le dice sí al Señor, even when it wasn't my turn, aun cuando no fue mi turno, he is redeemed. sí es Oh, redimido. hallelujah. Aleluya. Church, there were times Iglesia, hubieron momentos that I felt que yo sentía like I didn't belong in the plan. que yo no era parte del plan. But God Pero el Señor reminded me me recordó through this story por medio de esta historia that when you stay faithful que cuando te quedas fiel in the field, en el terreno, even when no one sees, aun cuando nadie lo ve, you're still part of the plan. todavía estás Oh, parte del hallelujah. plan. Praise God. Gloria a Dios. If you feel forgotten today Si te sientes olvidado or hoy broken, o quebrantado, God is not done with your story. el Señor no ha terminado con su historia. Your faithfulness Su fidelidad today hoy make change generations to come. puede cambiar generaciones que vienen. Do you understand that, church? ¿Entienden eso, iglesia? And for my note takers, Y para aquellos que toman notas, and I know that you like those people that like to take notes, yo sé que hay personas que le gustan tomar notas. I want to remind you 5 things. Le quiero recordarles 5 cosas. 1, Primero, be faithful in the small things. sea fiel en lo pequeño. Your obedience Su obediencia today hoy makes God's miracle hace que el tomorrow. milagro del Señor llegue mañana. 2, 2, your past doesn't define you. tu pasado no te define. God's grace rewrites every story. La gracia del Señor escribe sobre cada historia. I say this to our leaders at Hopa again and again. Yo le digo esto a los líderes una vez y I otra. send my messages, Yo mando mis mensajes, my reflections. las And they reflexiones, probably like, here goes Pastor Carla again, y quizás digan, aquí viene Pastora Carla de nuevo, talking about grace. hablando de la gracia, But I will keep saying pero grace lo voy a seguir diciendo gracia until grace becomes part of what we speak, hasta que la gracia sea parte de lo que hablas, how we serve, cómo servimos and how we lead. y cómo somos líderes. Because as Paul says, Porque como dice Pablo, leadership el liderazgo starts with grace. empieza con la gracia. And he basically said after that, Y básicamente dijo después de eso, if you can't get that, si eso no te entra, then you're not leading God's way. pues no puedes ser líder de la manera del Señor. So if God has released you of your past, Si el Señor te ha soltado de tu pasado, who are you to hold someone hostage for theirs? ¿quién somos nosotros para mantener a alguien prisionero de ellos? Number 3, Número 3, God is working behind the scenes. el Señor está trabajando detrás de la cortina. What might feel like a delay to you, Lo que quizás se sienta como un retraso para usted, God is preparing a divine preparation. el Señor está preparando algo divino. 4, 4, redemption la redención is God's specialty. es la especialidad del Señor. Jesus came for the broken, Jesús llegó para los quebrantados, for Ruth, para Ruth, for Naomi, por Noemí, for me, por mí, for you. por ti. 5, 5, we are called somos llamados to be redeemers. a ser aquellos que redimen. Step into someone's story. Entra a la historia de alguien. Be the answer to their prayers. Contéstele su oración. Hustle, praise, and worship. Casa de adoración y This alabanza. is not about another Sunday. Esto no se trata de cualquier otro domingo. This is about the year of God's resolution. Esto se trata del año de la resolución del Señor. This is the year Este es el año that you stop making excuses. que paramos de hacer excusas. That you stop delaying Que obedience. paras de retrasar en la And obediencia. that you start saying yes to Jesus. Y que empieces a decirle sí a Jesús. Youth, Jóvenes,
Will you walk with Christ ¿Vas a caminar con Cristo even when your friends don't? aun cuando tus amigos no lo hagan? My young adults, Los jóvenes adultos, will you trust God's plan ¿vas a confiar en el plan del Señor even when it costs you comfort? aun cuando te cuesta es tu comodidad? To my families, to my parents, Familias, padres, will you raise your home in grace, ¿vas a criar tu hogar en gracia? not just rules? No solamente las reglas, To my season, aquellos sazonados. will you continue mentoring Van and a seguir praying, ser mentores y orando, knowing that your legacy is not over? sabiendo que no se ha acabado tu legado. Boaz didn't know his kindness Boaz no sabía su bondad. would lead to Jesus. Lo iba a llevar a Jesús. You don't know Usted no sabe what your yes que su sí is going to unlock. for puede you. abrir. See, Boaz wasn't perfect, Boaz no era perfecto, but he was present, pero él era he presente, was pure era puro and prepared. y preparado. I want to invite my sister Keishla. Quiero invitar a mi hermana 'Cause Keishla. after this, I want to do an altar call. Quiero hacer un llamado después de esto. Praise God. It says that when Dice Boaz que cuando was Boaz sleeping estaba durmiendo in the fields, en el terreno, and I'm referring to the chapter 3, verse 9. y estoy hablando del capítulo 3, versículo 9, It says that dice Ruth que Ruth came llegó and asked him y le preguntó, for his garment. Just lay your garment around me. extiende el borde de tu capa sobre mí. What it means is, Lo que quiere decir es, cover me in my brokenness. cúbreme cuando estoy quebrantado. Cover me when I'm all alone. Cúbreme cuando estoy sola. Cover me when I most need it. Cúbreme cuando más lo necesito. Cover me in my shame. Cúbreme mi vergüenza. Cover me of my past. Cúbreme de mi pasado. Some of us today are still standing uncovered, Algunos de nosotros todavía estamos parados sin cobertura, still trying to survive in our own. tratando de sobrevivir en nuestra propia fuerza. But Jesus, Pero Jesús, but Jesus pero Jesús is here está aquí with his arms wide open, con sus brazos ready abiertos, to cover you. listo para cubrirte. He's not asking for perfection. Él no te pide perfección. He is asking for your Él surrender. pide que tú te rindas. Church, Iglesia, will you come under his covering today? ¿entrarás en su cobertura hoy? Will you say yes? Digarás que sí. Doesn't matter how much it's going to cost you. No importa lo que te va a costar. Will you forgive Vas a perdonar even when it hurts? aun cuando te duele. Will you love Vas a amar even when it's not returned? aun cuando no se te devuelve. This is your time. Este es su tiempo. This is your field. Este es su terreno. And this is your yes. Y este es su sí. Amen. Amén. Aleluya. Aleluya. Cierre sus ojos ahí donde está. Close your eyes there.